La pobreza infantil en México es lo doble de la gente de Siria que está sufriendo, nada más imagínense. Pero este es el verdadero rostro del país. Más de la mitad de los niños en México son pobres. 21 millones de adolescentes que no saben qué es un servicio básico como educación o sanidad. La UNICEF alerta que la mayoría de estos niños serán pobres para siempre y que los mexicanos lo pagarán con una delincuencia feroz e incontenible. Porque mientras 22 millones de niños se mueren de hambre, el presidente mexicano llega en un coche Maserati, para solo repetir palabras. Entonces el culpable es el gobierno actual. Tenemos un problema de una pobreza que se ha ido acumulando a lo largo de 30 años. Con las reformas estructurales íbamos a tener un crecimiento entre el 6 y el 7%. Hoy seguimos con un crecimiento apenas que roza el 2%. ¿Qué culpa tiene un niño? Comprendo que haya políticos corruptos, gobernantes ladrones, empresarios tiranos, pero pregunto yo, ¿qué culpa tiene un niño? Un niño que no sabe qué es ir a la escuela, qué es tener un salón de clase digno, conocer un buen doctor, curarse con dignidad. Los niños, ¿qué culpa tienen? Hoy más de la mitad de los niños que hay en México son así. Pobres, lastimados, humillados, abandonados. ¿Qué culpa tienen esos niños de haber nacido en manos que no les importan, o más aún, que son el resultado de un negocio redondo? La pobreza infantil en México es lo doble de la gente de Siria que está sufriendo, nada más imagínense. Comenzamos. México, tristemente, hoy está dividido por lo menos en dos. Uno, el de los ricos, donde las cifras macroeconómicas cuadran perfectamente. Pero este es el verdadero rostro del país. Más de la mitad de los niños en México son pobres. 21 millones de adolescentes que no saben qué es un servicio básico como educación o sanidad. Son cifras del Fondo para la Infancia de la ONU, la UNICEF. Porque como los niños nos piden, no sabemos ni qué darles ni tenemos que darles de comer. Lo más dramático es que en México nadie hace algo de verdad para rescatarlos. Los porcentajes desde el 2008 están igual. La UNICEF alerta que la mayoría de estos niños serán pobres para siempre y que los mexicanos lo pagarán con una delincuencia feroz e incontenible. ¿Pero qué hizo que un país de 120 millones de personas, la mitad, sea pobre? Un país donde la risa es la mejor cura ante la ausencia del alimento. Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Exactamente, la risa del poderoso es el problema. Intelectuales apuntan a que la política neoliberal en México es sinónimo de saqueo, abandono y corrupción, dejando al pobre más pobre. Así, el 80% de la riqueza de México la maneja solo un 1% de la población. Saqueo patrocinado por los políticos. Porque mientras 22 millones de niños se mueren de hambre, el presidente mexicano llega en un coche Maserati, para solo repetir palabras. Yo quiero ampliamente reconocer el acompañamiento al esfuerzo propio que México viene realizando a través de un programa específico que es la Cruzada Nacional contra el Hambre, dedicado a precisamente abatir los niveles de hambre en nuestro país. Pero si no es el partido en el poder, el PRI, ningún partido se salva de la corrupción que ha hundido al país. El presidente anterior, Felipe Calderón, ayudó a endeudar a México con 120.000 millones de dólares para rescatar a los hombres ricos de la banca. Aunque hay documentos, él lo niega.
Y si no, entonces el PRD también tiene políticos que se meten dinero a las bolsas, como aquel bejarano captado cuando se llevaba el tesoro en una maleta. Pero ese no es solo el problema, hay otro más. Intelectuales apuntan que todas las andanzas del gobierno son maquilladas por los medios de comunicación, que con noticieros y telenovelas alivian o conducen el malestar del pueblo, dejándolo insensible a las cifras reales. Y buenas noches a Edgar Cortés, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia allá en la Ciudad de México, y Alejandro García Noguera, experto en relaciones internacionales en España, allá en Madrid. Gracias a los dos, buenas noches. Alejandro, voy contigo. Más de la mitad de México, más de la mitad de México tiene niños pobres. ¿Quién es el culpable de esto, por favor? Simplemente porque hay unas políticas que todavía no han dado sus resultados, entonces el culpable es el gobierno actual. Creo que la pobreza sobre todo es un tema que tiene que tratarse con respecto a las políticas que se han llevado por los últimos años y cómo estas políticas han tenido o no una reincidencia en su parte efectiva y cuáles son los fallos que han cometido. Pero los políticos no aparecen por generación espontánea, sino tienen cola que les pisen. Tienen un background gigantesco y antes, por ejemplo, el señor Peña Nieto fue gobernador y antes estuvo en otros puestos y así todos pertenecen a familias de poder que no lo quieren perder. La réplica a esto, Edgar, por favor. Bueno, creo que tenemos un problema de una pobreza que se ha ido acumulando a lo largo de 30 años. Hubo en los años recientes alguna relativa mejora, pero prácticamente yo diría, ¿dónde están los factores de responsabilidad? Uno, en una política económica del actual gobierno y de los anteriores que no ha generado un crecimiento económico que permita tener los recursos suficientes para política que enfrente a la pobreza. Segundo, no tenemos hasta ahora una política integrada de desarrollo social y esta es parte del debate. Tenemos políticas como el tema de la cruzada contra el hambre que son muy focalizadas, pero que no revierten realmente el problema de la... Y tercero, yo diría, creo que está el gran tema de la corrupción. O sea, muchos de los asuntos que están a la base de los problemas de pobreza que se acentúan hacia la niñez son porque tenemos un problema de corrupción y no tenemos a la fecha un mecanismo, un sistema eficaz que combata la corrupción, tanto la corrupción gubernamental como la corrupción privada. Pero el tema es que estas políticas finalmente nunca van a resolver la pobreza. O sea, son meros paliativos, permiten la subsistencia, porque en el fondo no ha habido un cambio en la política económica que nos permita un mayor desarrollo. En los últimos años, la última década, el promedio de nuestro crecimiento económico está muy apenas por arriba del 1%, y con eso no hay manera de generar mejores condiciones. Un segundo problema es que tenemos muchos años con la figura del salario mínimo, un salario mínimo que se fija de manera oficial y que ha sido una manera de impedir desde hace, o más bien de generar una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Y un tercero, hoy prácticamente la mitad o un poco más de la población, su trabajo está en la economía informal, no en la economía formal. ¿Por qué? Porque no estamos generando trabajos de calidad y eso está planteándonos, creo que esta problemática de una gran cantidad hoy de personas que obtienen su ingreso. El presidente Peña Nieto durante su campaña, una de sus ofertas es que con las reformas estructurales íbamos a tener un crecimiento entre el 6 y el 7%. Hoy seguimos con un crecimiento apenas que roza el 2%. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo llamamos a cuentas a promesas que se hacen que después no tienen contenido y que muy probablemente no lo van a tener en el mediano y largo plazo?